acústica y tiene que ver con aislación acústica. Es decir, vamos a estudiar la problemática del aislamiento acústico, entendiendo el concepto de aislación y aislamiento, y el aislamiento de ruidos propagados por vía aérea, con alguna clasificación. Y hoy iniciaremos el estudio de los distintos tipos de muros y su aislación con alguna mecánica sencilla de cálculo. Bien, recordemos entonces que en esta imagen, que ya la habíamos presentado en su momento, habíamos hablado acerca de la importancia que tenía el acondicionamiento acústico en los locales, estudiando ya las nociones fundamentales, estudiando ya todo lo referido a acústica aplicada, hicimos práctico de acústica geométrica, trabajamos con materiales y entendimos el concepto de reverberación y cálculos de los tiempos de reverberación. Es decir, hemos hecho los cálculos pertinentes en relación a este tema, absorción acústica. Nos está quedando el último tema, control de ruidos, que aquí lo estoy marcando, con esta comprensión del concepto de aislamiento y entender la importancia que tiene el control de los ruidos propagados, tanto sea por vía aérea como por vía sólida. ¿Por qué hablamos de un concepto de aislamiento y de aislación? Son dos conceptos absolutamente vinculados, pero a la vez diferentes. Aislamiento acústico, como dice aquí la definición, se refiere a un conjunto de materiales y técnicas, y también tecnologías, materiales, técnicas y tecnologías que se desarrollan, que se implementan y que se utilizan para comprender este fenómeno, para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. Entonces hablamos de aislamiento en términos más amplios y en términos más generales. Mientras que el concepto aislación acústica directamente se refiere a un valor o a un índice de reducción que tiene un cierto componente expresado en decibeles. Entonces decimos que determinado paramento, determinado muro, tiene un valor de aislación acústica de tantos decibeles. Mientras que el concepto de aislamiento es como una definición un poco más amplia de esta idea. Estudiar entonces el aislamiento acústico en los cerramientos siempre está vinculado a esta idea de garantizar adecuado confort y habitabilidad de los espacios y siempre, por supuesto, tendiendo a garantizar el desarrollo de las actividades humanas. Pensar en el tema de la problemática del aislamiento acústico nos lleva a pensar que esta cuestión del ruido, básicamente porque es un concepto muy vinculado con lo que queremos aislar, ya dijimos en algún momento, aquellos sonidos que son molestos. Y definimos al ruido como un sonido molesto, es decir, todo aquello que interfiere en el desarrollo de las actividades que realizamos digamos, es ruido, es sonido molesto y lo debemos aislar. Pero el tema del control de los ruidos tiene como distintas etapas dentro de lo que es la planificación y la tarea del diseñador. Por eso es que hablamos de que hay que diseñar y planificar el espacio urbano en relación al control de ruido, luego tomar decisiones arquitectónicas apropiadas en términos de desarrollo o resolución del proyecto y diseñar, por último, las soluciones técnicos constructivas que sean adecuadas. Entonces, diseñar y planificar el espacio urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un reconocimiento, una identificación a nivel ambiental de las fuentes productoras de ruido. Entonces, un arquitecto urbanista que entiende o que debe abordar la planificación de un barrio o de un determinado parcelario en un sector de la ciudad, debe recurrir a estudios previos que tienen que ver con el impacto ambiental. Es decir, entender cuáles son estos estudios de impacto ambiental para ver la localización o el uso de suelo que va a dar a un determinado lugar de la ciudad. Debe saber aplicar medidas correctoras que se puedan aplicar sobre cada fuente. ¿Por qué? Porque las fuentes de ruidos existen y como vemos en la imagen, por ejemplo, una avenida es una fuente productora de ruido, los usos que la gente hace para lo que es la vivienda o las áreas recreativas u otros destinos también son fuentes productoras de ruido, por lo tanto hay que aplicar medidas correctoras y luego hay que trabajar con una
planificación coherente, que a veces no existe, planificación coherente en términos de compatibilidad del uso de suelo. Siempre doy el ejemplo de que Nueva Córdoba fue desde siempre un barrio residencial, pero que desde hace algunos años ha cambiado su uso de suelo, destinándose también a actividades recreativas. Y en la actualidad hay un gran conflicto en la convivencia, podríamos decir, de estos dos destinos, de estos dos usos, la vivienda y los locales recreativos, y hay una gran incompatibilidad y conflicto, puntualmente por el ruido, generado por un uso que no fue previsto originalmente. Bien, eso es no planificación. Tomar decisiones arquitectónicas y de resolución de proyecto justamente llevan al arquitecto a pensar en dónde, en el entorno en donde se va a implantar un cierto edificio, es decir, cuál es ese entorno, cuáles son las áreas productoras de ruido, la vinculación del edificio, de la vivienda o lo que vaya a ser desarrollado en relación a vías ruidosas, áreas ruidosas, y cómo utilizar los recursos del entorno para generar pantallas, para generar filtros en relación a lo que es el ruido. La adecuada zonificación de las áreas dentro del edificio que se va a diseñar. También eso permite hablar de compatibilidad o incompatibilidad. Si en una torre de edificios voy a poner los dormitorios al lado del núcleo duro, que serían las escaleras, los ascensores, voy a tener un ruido constante producido por el funcionamiento, por la mecánica de estos dispositivos. Entonces, la zonificación que hacemos de las áreas que requieren silencio dentro, por ejemplo, de la vivienda, con respecto a aquellas áreas que son, digamos, menos exigidas en eso, por ejemplo, las áreas de servicio, pensar entonces en esta zonificación también nos va a dar garantía de que los espacios más exigidos van a ser adecuadamente habitados. Y por supuesto el adecuado diseño de todos estos espacios técnicos, de la ubicación de salas de máquinas, es fundamental para evitar la propagación de sonidos, ruidos molestos en el edificio, todo en su conjunto. Bien, empecemos entonces un poquito a entender qué es el ruido, ¿no? Físicamente se lo define como una vibración de componentes no armónicos, hay toda una definición física para referirnos a esto, y tiene una frecuencia, diríamos, de difícil determinación en términos generales, ¿no es cierto? Pero en términos un poco más caseros, un ruido es un sonido molesto. Entonces, si yo estoy hablando y dando la clase, pero al lado necesitan silencio para dormir, por más interesante que sea lo que yo diga, para ese otro individuo que está necesitando dormir, lo mío es un ruido molesto. Los ruidos se pueden clasificar de distintas maneras. Según su permanencia en el tiempo, los ruidos pueden ser continuos o constantes. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de aire acondicionado que está funcionando de manera continua, la vibración de ese motor, ese sonido permanente que realiza ese equipo en su funcionamiento es un ruido de tipo continuo. Los ruidos que no son constantes pueden a su vez subdividirse o subclasificarse en ruidos intermitentes, como puede ser un taladro que está funcionando, que se detiene y que sigue funcionando luego, ruidos fluctuantes, como es el del tráfico de los vehículos. Entonces yo tengo una vía que puede tener mucho ruido y luego un ruido más atenuado en función del flujo de vehículos que puedan ir circulando por la vía en distintas horas o en distintos momentos del día. Los ruidos impulsivos, como las explosiones, que son ruidos que se producen con un nivel de intensidad sonora muy importante, pero digamos como un evento único. Y ruido de impactos repetitivos, que se llama a esto, por ejemplo, el choque de masas metálicas, cuando impactan y se repite con cierta periodicidad. Esta clasificación entonces tiene que ver con el concepto de la permanencia del ruido en el tiempo. Por la forma de transmisión, los ruidos se propagan por vía aérea o por vía sólida. Por vía aérea, como su nombre lo indica, a través del aire, propagado por ondas, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, el ruido que produce este lavarropas, bueno, llega por vía aérea al oído de este oyente, pero también aquí hay una propagación por vía sólida de la vibración de este dispositivo a través del elemento construido. Y por la forma de generación
Hablamos de los ruidos comunes, los ruidos habituales, los ruidos con los que convivimos o que hacen a la vida cotidiana, y los llamados ruidos de laboratorio, que son ruidos que se generan especialmente bajo determinadas condiciones para, por ejemplo, medir el comportamiento de ciertos dispositivos o hacer determinadas experiencias. Bien, entonces, cuando hablamos de aislamiento de ruidos, pensando desde la arquitectura en la necesidad de controlarlos a estos para que las actividades humanas se desarrollen adecuadamente, vamos a tener en cuenta esta doble situación. Ruidos propagados por vía aérea, ruidos propagados por vía sólida y el control de las dos vías de propagación. Entonces, los propagados por vía aérea en general son originados en el exterior de los locales que tratamos, ¿no? En general. Porque si yo tengo un equipo funcionando internamente lo puedo controlar. Lo que no puedo controlar son los ruidos que se generan en locales vecinos y que ingresan al local en cuestión. Entonces, por ejemplo, los ruidos de tránsito, el ruido del vecindario, el ruido que producen los factores climáticos, el viento, la caída del granizo, la lluvia, etcétera, también son originados fuera de el local a tratar. Y aquellos que se originan en el interior de los locales, como recién dijimos entonces, un equipo eléctrico funcionando, un motor, ¿sí? La música, los gritos, ¿sí? La descarga de líquidos o fluidos, que muchas veces se producen, sobre todo en los edificios en propiedad horizontal, cuando hay recorridos a través de cañerías, ¿sí? Entonces tienen como dos orígenes, el exterior y el interior. Entonces, todos los dispositivos, los elementos construidos, hablamos de muros divisorios, losas divisorias, es decir, aquellos elementos que componen la caja arquitectónica entre locales, deben ser tratados y diseñados. Tanto sea, como dice aquí, los dispositivos divisorios entre locales de la misma unidad de vivienda y de ese local con los locales al exterior y locales vecinos. Entonces, ¿qué cosas se deben tener en cuenta? ¿Qué variables se deben tener en cuenta para el adecuado diseño de estos divisorios? El primero, el más importante, digamos, es la masa del componente. Yo sé que un dispositivo, una pared que tiene masa, por naturaleza es buena aislante acústica. Para que una pared tenga masa debe tener un espesor y debe tener una determinada densidad. Estas dos variables definen el concepto de la masa del componente. Pero, además, el diseño que tenga ese divisorio o dispositivo. El diseño que tenga. Y en esto ya entran a jugar otros aspectos como los materiales que conforman el dispositivo, cómo se combinan los distintos tipos de materiales en un mismo elemento, si es que es un tabique combinado, si es que aparecen relaciones de áreas distintas. Por ejemplo, si una pared tiene una ventana o tiene una puerta, empiezan a aparecer otros materiales que le dan discontinuidad a este divisorio y que afecta también su capacidad de aislamiento de manera integral. Los vínculos que hace entre los elementos, la hermeticidad o el sistema de burletería, podríamos decir que le dé estanqueidad a la unión entre, digamos, una placa de un material y otro, es decir, si no está perfectamente sellado, si no existe ese sellado correcto, entonces tenemos problemas también de ruido que aparece o que se filtra hacia otros locales. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un local emisor y un local receptor. Cuando aquí hay un local emisor, ¿qué es lo que qué es lo que sucede con esa energía que sale del emisor? Sabemos que, hemos estudiado ya, parte de la energía en función de la terminación superficial que tengan estos materiales se puede reflejar, parte se puede absorber en ese material superficial y otra parte se transmite en función de las características que tenga ese divisorio. O sea que hay energía que pasa a través de ese divisorio a un local receptor a través del muro divisorio, la pared que divide de manera franca un local de otro, o a través del flanqueo, que sería por los muros, y puede llegar a través de los muros, de otros muros, a ese local receptor.
Entonces, ¿cuánto nivel de intensidad sonora puede pasar de un local emisor a un local receptor? Y eso va a depender de cuánto aísle el divisorio y del tratamiento o grado de absorción que tenga ese local receptor. Bien, ya hemos visto, hemos estudiado un poco en los niveles de intensidad sonora que se recomiendan o que están dentro de esta escala de los 0 a los 120 decibeles, que indica un poco tolerancia y la no tolerancia de determinados ruidos. Y es importante que recalquemos esto. Fíjense ustedes que los ruidos intolerantes para el oído humano están en los 130 decibeles, que tiene que ver con inclusive el daño acústico, el daño al oído y los efectos que puede producir, ¿no es cierto? Es decir, realmente mucha molestia, inclusive la situación prolongada de este tipo de ruidos puede provocar estrés, ¿no? Como una cosa acumulativa. Bien, 120 decibeles, el ruido de un avión volando, 110 decibeles, un concierto rock, una moto con escape libre, 100 decibeles los ambientes industriales que están funcionando con maquinarias pesadas. Entonces, esto ha exigido en los últimos años que las empresas tengan que tener ARTs y tengan que cuidar fuertemente la protección de sus operarios frente a este tipo de ruidos, ya que sabemos que el ruido produce un efecto acumulativo y de daño acumulativo en el oído, que a la larga daña este oído y produce un deterioro del órgano de la audición a edades muy tempranas. 90 decibeles un taller mecánico, 80 decibeles el tráfico intenso de una calle del centro de nuestra ciudad, 70 decibeles las áreas comerciales, en donde hay, por ejemplo, patios de comida, lugares así muy concurridos. Y luego acá vemos que en zona azul ya aparecen aquellos ambientes aceptables para el desarrollo de actividades del hombre. 60 decibeles en oficinas un poco ruidosas, 50 decibeles para lugares de estudio y 20 decibeles aquellos que tienen que ver con los locales para dormir, los locales para el descanso o para aquellas actividades que requieran determinada concentración. Para ello también existen curvas, ¿sí? Existen curvas que ya están establecidas y tablas que nos permiten ver con claridad cuáles son esos niveles a los cuales debemos dar respuesta con nuestro diseño. Hemos visto que a lo largo del desarrollo de nuestra materia, todos los aspectos de este diseño luminotécnico y acústico que hemos abordado está de la mano o va acompañado con la normativa, que es nuestro parámetro de referencia cuando diseñamos nuestros espacios. Entonces acá tenemos en estas curvas que se llaman PNC, por las siglas en inglés, significa criterios de preferencia de los niveles de ruido, y tenemos, por ejemplo, indicado cuáles son estas curvas que por bandas de frecuencia inclusive nos hablan desde la zona de confort a las zonas de riesgo de daño, ¿no? Cuáles son los distintos niveles de intensidad sonora existente y cómo podemos utilizar estas curvas en función de cada frecuencia para hablar de zonas de confort, ¿sí? La curva 0, la curva 5, la curva 10 y cada vez va siendo un poco más entrando a zona de riesgo o de daño. Acá también tenemos en función de los destinos, esto es más claro que el otro gráfico, en función de los destinos, cuáles son los criterios PNC, que son mucho más exigidos que los niveles en dB. Entonces nosotros vamos a tomar, por ejemplo, niveles normales recomendados. Por ejemplo, para un auditorio, acá pide 20 decibeles, ¿sí? Para una sala de conciertos, 35 decibeles. Para un teatro, 40 decibeles. Un gimnasio con 45 decibeles se consideran que es un nivel admisible para el desarrollo de la tarea. O sea que estos son están extraídos de la norma IRAM y son parámetros de referencia a los fines de saber qué requiere cada local como nivel de ruido aceptable en los mismos, ¿sí? Bien,
Vamos a ir adentrándonos un poquito más en la cuestión del diseño de los paramentos, de los dispositivos y comprenderlos a partir de una clasificación de los distintos cerramientos en función de que de que se traten de envolventes horizontales, pueden ser techos o entrepisos, o verticales, pueden ser muros. Entonces, nosotros vamos a incluir en esta clasificación tanto a los elementos de envolventes verticales como las envolventes horizontales. Por ejemplo, según el número de elementos, nosotros tenemos paramentos simples o muros simples o dispositivos simples. En general hablamos de muro simple. ¿Qué es un muro simple? Es un muro que posee un único elemento como material que lo compone. Por ejemplo, una pared de mampostería de ladrillo común, una pared de hormigón, una pared, un tabique de vidrio, una placa de vidrio, es un muro simple. El concepto de muro, desde el punto de vista acústica, define a lo que puede ser un tabique o una placa. Entonces utilizamos muro como para generalizar. ¿Sí? Entonces tenemos muros simples, poseen un único elemento, un único material. Los muros dobles son aquellos que poseen dos componentes y una cámara intermedia, que es una cámara de aire. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una pared de mampostería y ladrillo común y, otra pared de, no sé, de hormigón, y una cámara de aire intermedia, o tengo dos paredes de ladrillo con la cámara de aire intermedia, o tengo una pared de ladrillo común y una pared de bloques cerámicos huecos con la cámara de aire, esto define el concepto de un muro doble. Entonces, el concepto de muro doble responde a esta idea de tener una cámara de aire que conceptualmente, desvincula a los dos componentes construidos. Esto ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante, tiene que ver con este criterio de pensar que un muro doble tiene una capacidad de aislamiento muy, muy importante gracias a la aparición de esa cámara de aire entre los componentes. Y los muros múltiples que poseen dos o más elementos vinculados por adhesivos o por algún otro vínculo. Esto quiere decir que si yo tengo una pared de mampostería común, más una placa de hormigón, más una placa de madera, y estos elementos están pegados, adheridos, atornillados o vinculados solidariamente, esto funciona como un muro múltiple. Entonces, hay aquí un concepto de comportamiento solidario unificado de todos los materiales que componen la partición. Según presenten llenos y vacíos, encontramos dos tipos, los homogéneos y los heterogéneos. Un muro homogéneo es aquel que longitudinal y transversalmente tiene igual comportamiento frente a las ondas sonoras. Entonces, un muro homogéneo es una pared de ladrillo común, una pared de hormigón, y justamente tiene un comportamiento homogéneo este tipo de material porque no presenta vacíos de importancia en su masa. Tiene pequeños poros, pero es homogéneo básicamente en su concepto, digamos, de materialidad. Mientras que el muro heterogéneo es aquel que longitudinal y transversalmente tiene diferente comportamiento frente a las ondas sonoras. Longitudinal y transversalmente es en su ancho y en su desarrollo, ¿verdad? Se entiende esto, ¿no? Por ejemplo, una pared de ladrillos cerámicos huecos o de bloques de hormigón presenta, como vemos acá en la imagen, mayor cantidad de vacíos con relación a lo que son los llenos. Por lo tanto, el sonido que incide en este tipo de muros va a tener un comportamiento, digamos, diferente que si fuera un muro homogéneo. Por la continuidad de material, los muros pueden ser continuos o discontinuos o mixtos. Entonces, un muro es continuo cuando posee un mismo material en toda su superficie y volumen. Entonces, volvemos sobre el ejemplo del muro de ladrillo común, que tiene sus juntas de mortero, pero es un material, digamos, en relación mínima con respecto a la continuidad y a la homogeneidad que tiene este muro.
Entonces, este es un muro continuo, un tabique de hormigón es un muro continuo, un divisorio de vidriado es un muro continuo, y vamos viendo cómo la clasificación que vamos estudiando, digamos, rige para un tipo de divisorio, pero, digamos, puede ser, quiero decir que un divisorio puede tener varias clasificaciones, ya lo vimos, un muro de mampostería, o una mampostería, mejor dicho, de ladrillo común, puede ser simple, puede ser continuo y puede ser homogéneo. Digamos, reúne las tres clasificaciones, por ejemplo, en este caso puntual, El caso de los cerramientos discontinuos son los que poseen dos o más materiales diferentes en su superficie o volumen. Entonces, por ejemplo, si yo a una pared le agrego una ventana, como dije recién, o una puerta, estoy incorporando otra materialidad en su, digamos, composición. Y esto hace que el muro aislando se comporte de manera muy diferente porque va a depender, digamos, el aislamiento que ese muro tenga, de qué tamaño tenga la ventana, de qué tamaño tenga la puerta de madera, de la hermeticidad y del comportamiento que tenga ese material que estamos incorporando, porque eso puede mejorar o puede ir en contra del aislamiento completo del dispositivo, ¿verdad? Y por la terminación superficial de sus caras tenemos reflectantes y absorbentes. Son aquellos muros, los reflectantes que tienen terminación lisa y dura, esto ya lo hemos estudiado con un coeficiente de absorción menor a 0,10, entonces paredes revocadas con revoque al liso, por ejemplo, y los absorbentes que tienen una terminación dada por materiales que tienen un coeficiente de absorción superior a 0,10, como es, por ejemplo, una pared revestida con algunos de estos materiales que ya estudiamos, porosos, absorbentes porosos, con alguna membrana, con algún resonador. Muy bien, vamos a empezar por estudiar los muros simples para poder comprender justamente qué es un muro simple. Y cómo, digamos, y qué cuestiones o qué aspectos tener en cuenta para poder evaluar las características de aislación de estos muros simples. Siempre que tratemos de estudiar los muros simples, tendremos que tener en cuenta que la respuesta al aislamiento de estos muros simples va a depender de algunos factores. El primero de los factores es de la frecuencia del sonido incidente en ese parámetro. ¿Cómo es esto? Si el sonido que incide en ese elemento divisorio tiene una frecuencia determinada, a medida que aumente la frecuencia del sonido incidente, va a aumentar la capacidad aislante del parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo parámetro va a tener, por ejemplo, mejor comportamiento a medida que el sonido sea agudo con respecto a lo que son los sonidos graves de largas longitudes de onda que tienden a envolver, digamos, justamente por esta característica, a estos parámetros. Entonces, mientras mayor es la frecuencia del sonido incidente, hay un mayor aumento de la capacidad aislante del parámetro y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando muestre un ábaco. El ángulo de incidencia del sonido también influye, fíjense aquí. A mayor ángulo de incidencia del sonido, la aislación del muro se incrementa. ¿Qué quiere decir esto? Que un sonido que incide normal, digamos de manera normal, y forma este ángulo con con el muro, produce un efecto bastante más negativo que cuando la incidencia del sonido es oblicua. Es oblicua porque el ángulo de incidencia en este caso, que es que no está dibujado pero que lo estoy marcando, es mayor, el ángulo de incidencia es mayor porque recuerden que el ángulo de incidencia se mide con la normal, con esta normal, entonces como este ángulo de incidencia es mayor, el rayo es más rasante. Entonces, en ese caso, el comportamiento del muro es, digamos, mejor frente a la aislación. Cuando el sonido le incide de manera directa, entonces cuando el muro tiene menor capacidad de aislamiento. El peso a la masa superficial, lo dijimos desde la primera imagen, que a mayor masa, es decir, a mayor densidad,
el parámetro se va a comportar mejor aislando. Recordemos un poquito que hay una fórmula para poder determinar la masa superficial. ¿Por qué? Porque la masa volumétrica, que es expresa en kilogramos por metro cúbico, se refiere a la densidad del material. Si yo multiplico la densidad, que eso está tabulado, por un espesor dado, yo voy a tener el valor de la masa superficial, que es el peso, podríamos decir, que tiene un tabique que mide 1 metro por 1 metro, porque es justamente la masa por metro cuadrado de ese material. Esta fórmula la vamos a utilizar mucho para poder determinar cuánto aíslan nuestros parámetros. Entonces, hemos dicho que cuando la frecuencia del sonido aumenta, hay un incremento en lo que era el valor de aislación de ese tabique. Y en cuanto incrementa ese valor de aislación, cada vez que se duplica la frecuencia, aumenta en 4 decibeles. Decimos que hay un incremento de 4 decibeles por octava cada vez que la frecuencia se duplica. Por ejemplo, un muro de ladrillo de 15 centímetros de espesor que tiene una masa superficial de 300 kilogramos por metro cuadrado, para una frecuencia de 500 Hz aísla 47 decibeles. Esto que estoy diciendo ya inmediatamente lo vamos a calcular para que se entienda bien de dónde salen estos números. Si para 500 Hz yo aseguro que ese muro aísla 47 decibeles, según la definición anterior, si le sumo 4, he duplicado la frecuencia y he aumentado en 4 decibeles el valor de aislamiento. Entonces, para una frecuencia que es el doble, es decir, una octava más arriba, el muro aísla 4 decibeles más. Para una frecuencia que es una octava más abajo, o sea, el doble hacia abajo, no el doble sino la mitad, perdón, voy a restar 4 decibeles y el valor de aislación de ese dispositivo va a ser de 43 decibeles. Entonces, entender que primero el concepto de octava tiene que ver con esto de duplicar el espacio que existe entre una frecuencia y el doble de la misma, se considera que es una octava. El espacio que existe, vuelvo a repetir, entre una frecuencia y la mitad de ella, esto también es una octava. Cada una de estas es una octava y para cada frecuencia normalizada estamos teniendo una octava más, ¿verdad? Entonces, este incremento de 4 decibeles o esta reducción de 4 decibeles obedece justamente al desarrollo de lo que vamos a ver más adelante, que es la ley de masas. Un cuarto componente que determina como variable cuánto va a aislar un muro es la rigidez del muro. Entonces, todo muro tiene una cierta rigidez y la rigidez que tenga el muro va a estar dada por el material del cual está hecho. Entonces, un muro tiene una determinada posibilidad de oscilar o de moverse en función de esa rigidez. La frecuencia en la cual se produce, digamos, este fenómeno de oscilación es lo que también se llama la resonancia del tabique. Fíjense ustedes, piensen que que seguramente alguna vez les ha ocurrido que estando sentados trabajando, ha pasado un camión, ha pasado una sirena y ha vibrado el vidrio de la ventana. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Ha sucedido esto, un efecto de coincidencia entre la frecuencia del sonido de ese camión, de esa sirena pasando por la calle, y la frecuencia propia de vibración del material del cual está compuesto ese divisorio. En este caso estamos dando ejemplo del vidrio. Cuando sucede esto, que coincide entonces la frecuencia de un sonido que le llega al parámetro y que coincide con la frecuencia propia de vibración de ese parámetro entra en vibración, entra en resonancia. ¿Se entiende? Al entrar en resonancia, se dice que para esa frecuencia, llamada frecuencia crítica, se ha producido un debilitamiento del tabique, es decir, hay una pérdida de su capacidad de aislación debido a que ha entrado en resonancia con otras frecuencias de vibración.
un sonido que venía propagado por vía aérea, ¿verdad? Coincide entonces con la frecuencia de vibración de este material. Entonces, para esa frecuencia puede suceder que haya, digamos, un debilitamiento de la aislación de este tabique. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se diseñan dispositivos en arquitectura, ya que si digamos, si estos aspectos no se tienen en cuenta, para muchos locales puede ser realmente un problema. Esta frecuencia crítica, esta frecuencia, digamos, a la cual puede llegar a producirse un debilitamiento del material, se puede calcular. ¿Cómo calculamos la frecuencia crítica? Fíjense, en esta tablita nosotros tenemos ya en una tabla establecido para cada material, según su peso específico, cuál es la frecuencia crítica para un determinado espesor, expresada en centímetros. Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, una lámina de, a ver, vamos a tomar un ejemplo un poquito más, un ladrillo que tiene, no sé, acá tengo el vidrio, un vidrio que tiene 2.500 kilogramos por metro cúbico de peso específico, densidad, 1.200 es la frecuencia crítica. Si yo pongo 1.200 como frecuencia crítica y lo divido por el espesor en centímetros, supongamos que fuera un vidrio de 1,2 centímetros, si yo tuviera un vidrio de 1,2 centímetros y realizo, ¿sí?, la operación, es decir, realizo el cálculo, yo podría llegar a determinar fácilmente cuál es el valor de frecuencia crítica, es decir, en qué frecuencia va a sufrir el debilitamiento de ese muro. Entonces, fíjense ustedes que yo digo que 1.200, dijimos habíamos tomado 1,2, me da que para 1.000 Hz, en esa frecuencia, una frecuencia muy muy alta, puede llegar a producirse allí un debilitamiento del tabique. Y por último, el último aspecto a tener en cuenta es el amortiguamiento. Cuando un material que es rígido, cuando a un material que es rígido se le incorporan capas superficiales de materiales bituminosos, materiales que son elásticos, ¿sí?, puedo entonces yo incrementar el amortiguamiento, puedo controlar estos fenómenos de rigidez y también controlar estos efectos de resonancia que puede tener el dispositivo. Bien, ¿cómo calculamos el valor de aislación de un muro simple? Primero que nada, para calcular el valor de aislación, yo tengo que tener en clara la expresión esta que habíamos presentado en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar a esto que es el ábaco de ley de masas y de frecuencias y gráficamente voy a poder encontrar el valor de aislación del dispositivo. Y si ustedes observan este gráfico, ¿qué tenemos? En el eje de ordenadas, los valores de R, que sería el valor de aislación o de aislamiento del tabique, y en el eje de abscisas estamos teniendo las masas superficiales, kilogramos por metro cuadrado. Yo debo calcular entonces la masa superficial para entrar con ese dato al gráfico y para cada frecuencia ven ustedes que cada una de estas líneas que les llamamos gráficas representa una frecuencia, una octava más arriba si subo, una octava más abajo si voy hacia abajo. Y puedo luego leer sobre el eje de ordenadas cuánto es que aísla ese dispositivo. Dijimos que la masa superficial era el producto de la masa volumétrica por el espesor en metros del tabique con el cual estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le llamamos a este gráfico de ley de masas y de frecuencias? Porque sucede lo siguiente. Yo voy a tomar, a ver qué teníamos teníamos acá, no, creí que era el mismo ejemplo. Yo voy a tomar, por ejemplo, ese tabique de 300 kilogramos por metro cuadrado, que era, recuerdan en la diapositiva anterior, yo había hablado de una pared de ladrillo, que tiene 300 kilogramos por metro cuadrado. Esa pared de ladrillo, discúlpenme que vuelva para atrás, acá la tenemos, tiene 15 centímetros de espesor, ¿sí?
15 centímetros de espesor sería 0,15. Si yo multiplico 300, si yo multiplico 2000 por 0,15, estoy haciendo el cálculo, me da 300 kilogramos por metro cuadrado. ¿De dónde sacamos el valor de la masa volumétrica? Bueno, de acá del peso específico para el ladrillo, este es el dato, 2000, entre 2000 y 2500, yo tomé 2000, muy bien, entonces de esa manera puedo obtener el valor de la masa superficial. Por ejemplo, entonces, para este muro de ladrillo de 15 centímetros de espesor, cuya masa superficial es 300 kilogramos por metro cuadrado, para una, para una frecuencia, por ejemplo, de 1000 Hz, yo puedo leer sobre el eje de ordenadas cuánto aísla ese muro y me da 55 decibeles. Si yo duplico la frecuencia, es decir, que me voy una octava más arriba, yo tengo la lectura de 59. Y si yo tuviera en cuenta una octava o 2 octavas más abajo, fíjense, 1500 Hz, podría obtener acá el valor correspondiente a los 47 decibeles. Se verifica entonces la ley de masa, que dice que cada vez que yo duplico la ley de frecuencia y de masa, cada vez que duplico la frecuencia, sumo y resto 4 decibeles. ¿Qué pasa si yo duplico la masa y no la frecuencia? También aplico esta misma ley. Entonces, si yo tengo acá un muro cuya masa superficial es de 250 kilogramos por metro cuadrado, para 500 Hz aísla 46. Si duplico la masa 500 kilogramos por metro cuadrado, para 500 Hz aísla 50. Es decir, sumo también 4 decibeles o resto 4 decibeles si estoy tomando la mitad de la masa. Entonces, para que se entienda, repito esto de que cada vez que duplico masa o disminuyo masa a la mitad, o cada vez que duplico frecuencia, es decir, hablo de una octava más, o reduzco a la mitad la frecuencia, es decir, una octava menos, yo voy a tener más 4 menos 4 decibeles como un dato a tener en cuenta. Entonces voy a tener claramente, voy a poder calcular para todas las frecuencias y para las masas que necesite cuál es el valor de aislación de ese muro simple. Aclaramos entonces que la aplicación de este gráfico de ley de masas es válido para el cálculo de los muros simples y nosotros vamos a trabajar sobre ese cálculo, sobre el cálculo de este tipo de muros. Vamos con un ejemplo aquí, ladrillo macizo de 30 centímetros de espesor. Acá vamos, el dato que nos da es 2.500 kilogramos por metro cúbico, es otra densidad y puede ser densidad variable. Recuerden ustedes que los materiales tienen densidades variables, por ejemplo los hormigones, en función de los materiales que componen ese hormigón, también va a tener densidades distintas. Entonces, si yo multiplico la masa volumétrica por el espesor, aquí nos da 750 kilogramos por metro cuadrado de masa superficial. Me voy a mi gráfico, ubico los 750, fíjense que la escala no es regular porque hay una escala logarítmica también, siempre trabajamos con logaritmo cuando hablamos de acústica, entonces acá llegamos al 100, 150, 200, 250, 300, pasa a 400, 500, 600, 700, 800, 900 y llega a 1000 kilogramos por metro cuadrado. Acá estoy más o menos en 750 y para frecuencias medias, 500 Hz, voy a leer sobre el eje de ordenadas 54.5 decibeles. ¿Cuánto, si yo les preguntara en este momento, cuánto aísla este muro para 250 Hz y ustedes harían la resta, 4 decibeles menos 50.4. ¿Cuánto aísla este muro para 1000 Hz? Y sería 54.5 más 4 me da 58.5. Entonces yo puedo fácilmente hacer estas lecturas y poder calcular el valor de aislamiento para cada frecuencia normalizada. Bien, los muros heterogéneos, para definirlos, son estos muros caracterizados por poseer importantes vacíos en su masa, lo que justamente nos obliga a tener muy en cuenta justo ese aspecto
digamos, tener en cuenta eso al momento de realizar el cálculo. Bien, bueno, acá hay un pequeño error para que ustedes no lo tengan en cuenta. Para poder trabajar con este tipo de muro heterogéneo, es necesario, digamos, trabajar con la medición del dispositivo en laboratorios o con algunas expresiones matemáticas que ya están tabuladas y que nos permiten tomar, por ejemplo, de un catálogo de un fabricante directamente el valor de aislación de estos muros, ya sea que tengan 8 centímetros de espesor, 13 centímetros o 18 centímetros de espesor. El caso de los muros múltiples, como dijimos, incorporan distintos materiales en sus estructuras, materiales que están vinculados o adheridos entre sí, ya sea porque están pegados, atornillados o unidos de alguna forma más solidaria. En este caso, cualquiera de los dos muros heterogéneos y múltiples deben ser llevados a laboratorio, medidos en laboratorio y verificar en esos casos cuánto es lo que aíslan en función de las capas de los materiales que los componen. No existe una fórmula, digamos, sencilla para el cálculo de estos dispositivos. Es por esa razón que nosotros vamos a trabajar para este tipo de muros con los muros que nos ofrecen los distintos fabricantes a través de los catálogos de los materiales. ¿Y qué es un muro doble? Un muro doble, lo dijimos al principio, es un muro que está constituido por dos particiones que son simples, particiones que pueden tener igual o diferente materialidad o espesor, como vemos en este esquema. Yo puedo tener un muro de una masa 1 y un muro de una masa 2, separadas por una cámara de aire, pueden ser idénticas las particiones, y puede esa cámara de aire, que es condición, digamos, fundamental para que esto sea un muro, puede estar rellena con lana de vidrio, lana de vidrio o un material poroso. Si yo relleno la cámara de aire con un material que tiene poros, que es una lana de vidrio, que puede ser un material, digamos, bolitas de telgopor, corcho o alguna otra fibra que pueda utilizar de relleno, estoy conservando o estoy manteniendo el concepto de muro doble. ¿Por qué? Porque este material no está vinculado, pegado o adherido a las particiones. Entonces sigue conservando el concepto de muro doble porque estas dos particiones, la que he llamado M1 y M2, están desolidarizadas. Es decir, este conjunto, a diferencia del muro múltiple, que funcionan todos los materiales como una sola cosa solidariamente, acá estamos teniendo dos particiones que actúan de manera separada. Y explicaré la clase que viene cómo es el fenómeno, digamos, de absorción, digamos, de aislación de sonido en este tipo de dispositivo. Es decir, qué es lo que sucede físicamente para que un muro doble sea un excelente dispositivo para la aislación de ruidos. Ejemplos de muro dobles hay muchísimos. Un DBH es un muro doble. Fíjense ustedes que el concepto es exactamente este. Tengo una partición 1, tengo una partición 2, son dos particiones simples y tengo una cámara de aire. Esto es un muro doble. Y desde el punto de vista acústico, los DBH son excelentes dispositivos justamente para aislar. Si yo tengo una pared de una placa Durlock, ya sea una pared formada por digamos, una pared doble, pero que tiene a su vez dos placas, tres placas o una simple placa Durlock con su cámara de aire generada por la propia estructura de soleras y montantes, y yo decido rellenar con lana esa cámara, estoy trabajando aquí con un muro doble. Si yo suspendo de una losa un cielo raso y, por ejemplo, decido agregarle lana, esto es un muro doble. Ustedes dirán, pero si estamos hablando de un cielo raso, pero el concepto, que es lo que me interesa que quede claro, es de tener una partición, que es la losa, otra partición, que es la placa de roca yeso, y la cámara de aire, que es el espacio existente entre estas dos particiones.
Puedo poner lana de vidrio, puedo no poner lana de vidrio, pero estoy generando la cámara de aire, que es el elemento clave dentro del dispositivo para generar mayor aislamiento. Bien, ¿qué pasa con los muros discontinuos o los muros mixtos? Y a este lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar como cálculo. Los muros discontinuos son, por ejemplo, muros simples que se caracterizan por la presencia de algún tipo de material dentro de lo que es el conjunto. Esa aparición, la aparición de ese tipo de material, muchas veces influye notablemente en la aislación global del divisorio. ¿Cómo calculamos entonces la aislación global de un muro al cual se le ha incorporado otro material? Utilizando una fórmula que tiene que ver con esta expresión. Para obtener la aislación global de un muro discontinuo, yo debo restar a la aislación del elemento o del material más aislante que compone la partición un delta R, una pérdida de aislación que le provoca el segundo material que se ha incorporado al tabique. Y lo vamos a hacer en un ejemplo numérico concreto. Vamos a suponer, en este caso, que esta es una pared, que es el muro S1, que es de hormigón, tiene 12 centímetros de espesor, una masa volumétrica de 2.300 kilogramos por metro cúbico, y la superficie de este tabique son 16 metros cuadrados. Luego una superficie 2, que es de 3,5 metros cuadrados, de un vidrio fijo de 6 milímetros de espesor. Esta superficie de hormigón de 16 metros cuadrados ya ha descontado la superficie del vidrio. O sea que es una superficie neta de hormigón, ¿se entiende, verdad? Y una superficie neta de vidrio. Bien, vamos a ir reuniendo datos para después finalmente en la placa que sigue ir a un ábaco y entender cómo vamos a resolver el valor de la aislación global. Con los datos que obtuvimos, voy a de vuelta atrás, la masa volumétrica, si yo multiplico la masa volumétrica por el espesor de ese muro de hormigón, creo que no está hecho acá, acá está, ¿sí? Si yo multiplico la masa volumétrica por el espesor del hormigón, me da que el hormigón tiene una masa superficial de 276 kilogramos por metro cuadrado. Si hago lo mismo con el vidrio, obtengo una masa, fíjense que el vidrio es muy delgado, una masa superficial de 15 kilogramos por metro cuadrado. Yo voy a obtener el valor de aislación de estos materiales, acá debería haber dicho R, estoy leyendo aquí arriba, debería haber dicho R, un pequeño error, y obtengo que el valor de aislación del hormigón es 46 decibeles y 21 decibeles para el vidriado. Con las masas superficiales yo puedo obtener valores de aislación. Luego establezco, una relación de superficies y digo la superficie 1 más la superficie 2 sobre la superficie 2 me permite sacar una relación, es decir, 16 más 3,5 dividido 3,5 me da 5,57, aproximadamente 6. Esa es la relación que existe entre la cantidad de material que predomina en la pared con relación a la otra. Es como si dijéramos, existe una relación de 1 a 6 entre el hormigón y el vidriado, ¿sí? Y luego voy a hacer un cálculo de diferencia de aislaciones. Voy a restar el valor de aislación del hormigón y el del vidrio, 46 menos 21, y me da 25 decibeles. ¿Sí? Esta diferencia de 25 decibeles y esta relación de superficies, que es 6, es fundamental para llevarla al ábaco que sigue. Este ábaco que ustedes lo tienen en sus tablas, ¿sí? Ese ábaco está presente en las tablas que ustedes tienen y ahora mismo les voy a indicar en qué página está este ábaco. Lo van a encontrar hacia el final, ya en la página 24,
no quiero aquí cerrar mi PowerPoint, en la página 24 van a encontrar una tabla que recibe el nombre de tabla 22, número 22, de aislación de muros discontinuos, así se la llama, de aislación de muros discontinuos o mixtos. ¿Sí? Entonces, fíjense, este abaco parece complicado, pero no lo es para nada. ¿Qué tiene? Tiene varias formas de, digamos, abordarlo. Por un lado, en el eje de ordenadas están las relaciones de superficies. Esta que calculamos, S1 más S2 sobre S2, que nos había dado 6. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, 5 y 6. Acá estoy. Ya estoy marcando en rojo, digamos, por dónde voy a entrando. Y en el eje de ordenadas yo voy a tener el delta R, que es la pérdida de aislación. Pero para llegar a este valor, antes debo tener en cuenta la diferencia de aislación entre el hormigón y el vidrio, que nos había dado, si no me equivoco, 25. Y cada una de estas líneas, estas curvas, representa una de esas diferencias de aislación. Entonces tengo 20, 22, 24, 26, 28. Como no tengo la curva de 25, voy a suponer con absoluta certeza de que entre la curva 24 y 26 está la curva 25. Como si yo trazara aquí imaginariamente la curva 25. ¿En dónde? En donde esta relación de superficies, que era 6, encuentra a la curva de 25, en este caso, que es la curva R1 menos R2, resultante de haber restado la aislación de un material con otro. En ese punto voy a ir derecho, derecho, derecho hacia este eje de ordenadas para leer en esta escala cuál es la pérdida de aislación que va a sufrir mi tabique, mi pared. Si esto es 10, esto es 15, esto es 20, entonces estoy más o menos aproximadamente en 17 decibeles. ¿Qué quiere decir entonces? Que la aislación global de ese conjunto va a ser el valor de el material más aislante, que era el de 46 decibeles, menos 17 decibeles, que es la pérdida que ha sufrido ese muro por haber incorporado esta superficie de vidrio. Y eso me da 29. Entonces, eso es definitivamente lo que va a estar aislando esta pared al haberle incorporado este segundo material. ¿Sí? Bien. Con esto terminamos la clase de hoy, recordándoles que nos queda aún una clase más donde vamos a retomar algunos conceptos que no fueron completamente desarrollados en la clase de hoy y fundamentalmente vamos a trabajar sobre ruido de impacto y vibraciones, que es, digamos, la propagación de ruidos a través de vías sólidas. Muchísimas gracias por la atención.